Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana tenemos el gusto de discutir un tema muy interesante sobre la salud que tiene que ver con las enfermedades gastrointestinales y respiratorias de esta temporada. Nos acompaña esta mañana la médico general Ana Lucía Ruiz Guzmán. Doctora Ana Lucía Ruiz, nos complace mucho su visita a Voces de Cambio. Agradecemos mucho de antemano que haya aceptado esta invitación. Gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Cambio de Michoacán. Muchas gracias. Pues bueno, en esta temporada, justamente al inicio ya de la primavera, pues es un momento donde en muchas ocasiones aparecen nuevas enfermedades. Empezamos a dejar los fríos, pero también inicia esta temporada de calor con mucha mayor intensidad. ¿Cuáles son estas enfermedades gastrointestinales o respiratorias que son más comunes? Sí, mira, la primera causa, pues obviamente las diarreas, en gran parte se relacionan con los alimentos, pero hemos visto que muchas de ellas tienen un fondo infeccioso, porque es una época en la que, como es un calor seco, todo lo que se queda en la calle se deshidrata, se pulveriza, y entonces esto incrementa el riesgo de contaminación de alimentos, el aire está más contaminado, entonces por eso nuestro primer órgano de choque suele ser el tubo digestivo. Y entonces las diarreas, sobre todo que tienen un componente infeccioso por esta situación, son las más frecuentes. En segundo lugar, pues yo pondría las respiratorias. Finalmente todos estamos inhalando estos polvos que están suspendidos. Por eso es que esas famosas, las abuelitas cuando nos decían, no, pues hay las infecciones del calor son más fuertes, las gripas del calor, es porque van más relacionadas con todo esto que está flotando en el ambiente. Y tal vez en tercer lugar, pues obviamente las asociadas a deshidratación por el calor seco, que luego a veces no tenemos la precaución de estar ingiriendo agua frecuentemente en el transcurso del día. Creo que son las más comunes. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, o la diferencia de los síntomas que tienen este tipo de infecciones, principalmente tanto en las vías respiratorias como gastrointestinales, o en su caso el son, con respecto a la gripe convencional, por ejemplo, que aparece en el mes de diciembre? Realmente no hay mucha diferencia. Por ejemplo, en la parte del tubo digestivo, pues lo más frecuente es que el niño comienza con vómito, incluso antes de que aparezca la fiebre. Generalmente empiezan con vómito, no quieren comer. Ya después de esto comienza la fiebre y finalmente aparece lo que es el despeñe diarreico, que le llamamos nosotros cuando las evacuaciones se vuelven más líquidas, que suele ser lo último en aparecer. Entonces ya desde que tu niño notas que no está queriendo comer, lo natural es que con el calor ellos quieran ingerir líquidos, a lo mejor no tanto alimentos sólidos, pero un niño que ya no te está aceptando ni siquiera los líquidos ya debe de llamar tu atención y pensar que algo no está bien con él. En el caso de vías respiratorias realmente no cambia mucho, inician con estornudos, se sienten mormados, hay escurrimiento nasal, generalmente con eso comienzan. Afortunadamente no vemos tantas complicaciones a nivel pulmonar como en otras estaciones, pero igual ya tenemos un foco de infección ahí y te digo, comienzan primero las molestias antes que la fiebre. A lo mejor es algo pasajero, 2-3 días se resuelve, pero al momento que se instala la fiebre o que ves que tu niño definitivamente no quiere comer, yo creo que es cuando es prudente acudir a que te revise tu médico. Respecto a las estadísticas, cuál es la incidencia que tenemos de estos padecimientos en nuestra sociedad? Es decir, por ejemplo, en alguna ocasión Alan comentaba en qué temporada tenemos más manifestación de este tipo de enfermedades, en la temporada decembrina o es en esta temporada cuando finalmente padecemos más de gripes o de infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias, sí, su mayor auge es definitivamente en la temporada de frío. Empezamos por ahí de octubre a verlas hasta enero, mediados de febrero es que vemos más las respiratorias. Es el tipo de causa que en ese entonces son más comunes las de tipo viral, que salen nada más con medicamentos para quitar las molestias y hay que esperar a que el organismo se recupere. En esta época no son tan frecuentes las de vías respiratorias, pero casi siempre sí van acompañadas de un factor bacteriano por todo esto que te digo que está flotando en el ambiente. Entonces es más común que requieran antibiótico las que vemos en esta temporada de calor y sobre todo, como te decía, un calor seco. Las de vía digestiva definitivamente esta es la temporada justamente la de primavera,
incluso inicios del verano, pero mediados de junio, donde más las vemos, y sobre todo por esta asociación con la resequedad que hay en el ambiente, esto agrava mucho la situación. Yo me atrevo a decir que se incrementa con respecto a otras épocas del año más o menos en un 300% con respecto a cualquier otra época del año. Entonces sí es mucho lo que vamos a ver, y lo curioso es que es algo que se puede prevenir de una forma tan simple, tan básica. No necesitas tener mucho dinero, no necesitas ser rico, porque la medida es muy simple. Eso, todo lo que hay que hacer es lavarnos las manos. Yo creo que eso cualquiera lo puede hacer, no necesitas de un jabón especial, hay muchísimos en el mercado de barra, líquidos, y la medida más simple es lavarnos las manos y estar teniendo esta precaución en casa. Y con esto se previenen. Otra medida muy simple, y yo soy amante de los perros, todo el mundo lo sabe, que me dedico a rescatar perros, pero tristemente el 70%, 80% de la gente que tiene perro, y eso me consta, no recoge la suciedad de sus perros. Y todo eso es un ambiente donde rápidamente proliferan bacterias de cualquier tipo, no solo las que tiene el animalito. Todo eso se va a secar, se va a pulverizar e incrementa la cantidad de contaminación que hay en el ambiente. Y yo creo que es una medida muy simple, o sea, simplemente nada te cuesta llevar tu bolsita, recogerlo y desecharlo en tu baño o desecharlo en el carretón de la basura donde a cada quien le acomode. Y son dos medidas muy básicas, muy simples que cualquiera puede realizar. Todos podemos lavarnos las manos. En las escuelas incluso pues está normado que deben de tener gel antibacterial, y nada más tener la precaución de que los niños se estén aplicando el gel. Esta será la medida preventiva más importante, digamos, Sí. el lavado de las manos. ¿Qué otras medidas recomienda usted, por ejemplo, pensando ya en un ambiente familiar, cuando tenemos un familiar que o bien ha padecido de una infección gastrointestinal o bien padece de alguna infección respiratoria? En el caso de las infecciones gastrointestinales, aunque una persona está enferma en casa, si todos tenemos la precaución de lavarnos las manos después de estar en contacto con esta persona, con eso se disminuye el riesgo casi a cero. Eso les digo, es la medida más común, es extremadamente económica y no necesitas hacer más. En el caso de las vías respiratorias aquí cambia un poco, sobre todo en mi caso, que son los niños, con lo que yo trabajo, pues hay que evitar que estén en contacto con personas que tienen problemas respiratorios en esta época. Comienzan también lo que son un poquito relacionado con vías respiratorias, las conjuntivitis, que nos cuesta muchísimo trabajo quitar. ¿Por qué? Porque estás poniendo medicamento, pero el ambiente sigue contaminado. Entonces nada más tener la precaución de sacudir con lienzos húmedos, no hacerlo a limpieza en seco, preferir el uso del trapeador que de la escoba que levanta todo ese polvo. Y realmente es todo lo que se necesita, y sobre todo si tú ves que algo no va bien con tu niño, por favor no lo mandes a la escuela. ¿Por qué? Porque en lo que termina de incubarse la enfermedad, desde que tú ya ves que tu niño está triste, no está comiendo bien, algo no está bien con ese niño, lleva a la revisión, por un día que no vaya a la escuela, pero que mejor vaya con su médico y que tengas la tranquilidad de decir, lo voy a poder mandar y no va a ser foco de infección para otros niños. Y más porque los niños pues son muy dados a coger todo, es su naturaleza y todo va para la boca, sobre todo los niños menores de 5 años, que es donde tenemos el principal problema de enfermedades infecciosas. A lo mejor al adulto no tarda de 2-3 días y ya está bien, y los niños son los que se quedan con el problema. Recientemente algunas personas se cuestionaban, por ejemplo, cuando tenían un cuadro de infección respiratoria, de gripe, y de repente estaba latente la influenza. Se cuestionaba, por ejemplo, cómo diferenciar una infección respiratoria, por llamarle yo de alguna manera más simple, a tener este padecimiento. Bueno, lo primero son las fiebres altas y el dolor a nivel articular y muscular, que es mucho más severo que en una gripa normal. En la gripa normal generalmente uno se siente cansado, se siente más triste. Afortunadamente ahorita la temporada de influenza, de esa influenza a la que todos le tenemos miedo, ya va de salida. Ahorita lo que vamos a ver son lo que se llaman las parainfluenzas, otros virus de la influenza que gracias a Dios producen cuadros más leves, que se autolimitan más fácil, que no producen tantas complicaciones. Es complicado tratar de explicarle a la gente cómo diferenciar una de otra, porque hasta que no les sucede, no lo sienten, les es muy difícil diferenciarlo. Ahorita más bien, sobre todo en la región de la costa, tenemos otro tipo de enfermedades como la chikungunya, el famoso Zika, que ahorita ha tomado mucho auge, que son transmitidas por vectores, por zancudos, que ahorita está el calor y en cualquier charquito de agua fácilmente proliferan.
Y a lo mejor eso tendría sería más preocupante para mí este tipo de infecciones. El dengue no se diga, sobre todo cuando se trata de su variedad hemorrágica. Estos tomarían más y se pueden inicialmente incluso parecer a un cuadro de gripa. ¿Por qué? Porque empiezas con dolor de cabeza. Aquí no hay tantas molestias a nivel de nariz, pero tienes mucho dolor de cabeza, tienes mucho dolor articular, sientes que no te puedes mover. Eso, afortunadamente, he tenido la suerte de trabajar en la zona de Lázaro Cárdenas, donde sí vemos este problema, y cuando uno como médico lo ve una vez, lo vuelves a ver y no tienes duda de lo que es, porque las pruebas pueden tardar hasta una semana, y esto sí pudiera asemejarse de momento, en sus primeros 2-3 días, a una gripe un poco fuerte o a un cuadro de influenza. Y hay que tener mucha precaución con esto, porque algunos medicamentos que funcionan en la gripa pueden empeorar alguna enfermedad de estas. Pueden incrementar el riesgo de sangrados, pueden incrementar la lesión a nivel del hígado. Entonces, sí les pediría que fueran muy precavidos lo que pudiera parecer una gripa común y corriente o un cuadro de influenza, por los dolores, por la fiebre, por los temblores que te dan, incluso un poco por el escurrimiento nasal, y a lo mejor se trata de una de estas enfermedades que son muy diferentes en su manejo y a las que muchas de ellas, estos medicamentos que usamos normalmente para la gripa que encontramos en cualquier farmacia, las pueden empeorar. Y tristemente en zona Morelia ya tenemos casos tanto de chikungunya como hemos visto casos de dengue. En este caso, entonces, la recomendación es que asistan con su médico, sí, para que pueda hacer una revisión a mucho mayor detalle, ¿verdad? Sí, sobre todo por esto, porque los primeros 2-3 días el cuadro puede ser muy, muy similar a un cuadro de influenza o a un cuadro de una gripa estacional, sin ser propiamente la influenza, y quiero que sepan que si bien seguimos viendo problemas respiratorios en esta etapa de entrada, casi todos los problemas respiratorios de esta temporada requieren antibiótico. Y la mejor persona para sugerirles un antibiótico pues es su médico, cuál es el más apropiado para ellos. Y la otra, por lo parecido, las semejanzas que hay con la etapa inicial de un dengue, por ejemplo, o de un chikungunya, que son enfermedades muy diferentes por virus y que el tratamiento es completamente diferente, y que desafortunadamente muchos de estos medicamentos que se nos hace fácil ir a comprar a la farmacia pueden empeorar el problema. Entonces yo les pediría que no se confíen, sobre todo en lo que se refiere a infecciones respiratorias. No es la temporada más alta, la seguimos viendo, pero no es la temporada más alta, y hay que diferenciar con estas otras enfermedades. Hace un momento, cuando nos hablaba sobre la prevención en la salud, nos hablaba de la importancia de lavarse las manos, tanto para prevenir alguna enfermedad gastrointestinal como también respiratoria. Pero en este caso específico de estas enfermedades que son transmitidas por este mosquito, sobre todo en la parte sur de nuestro estado, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo pueden los ciudadanos prevenir que este mosquito les pique y en consecuencia les ocasione este tipo de enfermedades? La primera pues es evitar que se reproduzca el mosquito. El mosquito le gusta el agua limpia, no le gusta el agua de caño. Entonces hay que evitar tener el agua expuesta. Se reproduce de forma muy rápida. Estamos hablando de que depositen el huevo, a las 48-72 horas ya anda el mosco volando. Entonces hay que evitar dejar recipientes con agua en cualquier sitio. Si muchas personas aquí en zona Morelia, yo sé que tienen problemas para el agua y tienen que mantenerla en contenedores, asegurarse que no tenga grietas, que tengan sus tapas para evitar que se contamine. Se contamina demasiado rápido porque la velocidad de reproducción del mosco es muy veloz. La otra medida, si tienes, ahora sí que se está haciendo mucha campaña, que dejes botes volteados, que no tengas botellas vacías en tu casa, porque a la menor caída de agua cuando estás regando cualquier cosa, es mínimo lo que necesitas. Necesitas el agua de una tapita de una botella de agua, y en eso es suficiente para que se reproduzca el zancudo. No necesita más. Entonces ves una cantidad muy pequeña, o sea, ¿de qué tamaño es una tapita de agua? Entonces hay que evitar tener agua en cualquier sitio. Yo sé, la Secretaría de Salud, Seguro Social, todos tenemos la obligación de ayudarles, pero no podemos ir a tu casa a ver qué tienes ahí, y esa es responsabilidad de cada uno. La otra medida más simple, pues colocar mosquiteros también. Eso es una medida muy simple, pero va a depender de la economía de cada familia. Hay familias que no pueden darse el lujo de gastar en eso. Entonces, simplemente hay que evitar que se reproduzca el zancudo.
así de fácil. Yo no soy muy amante de los pesticidas y de los insecticidas por la cuestión de las intoxicaciones y esas cosas. Hay muchos otros mecanismos que ya existen, pero obviamente todos esos son electrónicos, son costosos y no a toda la gente. Entonces lo más sencillo es mantén limpia tu casa ahorita que el aseo sea con humedad, pero no dejes que se acumule en algún sitio. Así de fácil. Mantener cubetas boca abajo para que no se deposite el agua ahí, mantener todos los recipientes bien tapados, y es todo lo que necesitas. Perfecto. Pues, doctora Ana Lucía Ruiz Guzmán, ha sido un placer que nos acompañe en Voces de Cambio. Agradecemos mucho que nos haya acompañado y agradecemos a usted que nos ve a través de Cambio de Michoacán. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Voces de Cambio. De cambio.